Dios les bendiga. A ver, voy a acomodar bien esto. Ahí está. Dios les bendiga a todos. ¿Se escucha bien? Baja un poquito el audio, Rubén, la música. Ahí está. Bueno, Dios les bendiga a todos. Rubén, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien, amén. Bueno, estaba escuchando, prestando atención a la palabra que estaba leyendo Rubén, a la explicación de la porción de las Escrituras. Bamidbar, en el desierto. Y bueno, esta palabra creo que a cada uno de nosotros, cuando escuchamos en el desierto, nos hace recordar a los desiertos personales que hemos pasado o que estamos pasando. Y un desierto, quizás en la mente del hombre o de la mujer, eh, un desierto personal tiene que ser tomado desde la óptica de Dios y no desde la óptica del desierto que tenemos nosotros en mente. Por, Tenemos allí ejemplos bíblicos y explicaciones bíblicas de lo que es un desierto para Dios. Allí, en el tiempo en que el pueblo de Dios caminó por el desierto, no se trataba de un desierto como quizás la mente nuestra puede imaginar, porque en el común de la mente de las personas, el desierto es mucha arena, ¿no? Porque, bueno, hemos visto muchas películas y nos encontramos con nuestra concepción del desierto, mucha arena, nada de agua, sequía y un lugar donde pasar sequía y soledad. Pero en realidad el desierto de Dios, el desierto bíblico, es muy distinto al desierto que nosotros podemos imaginar. Y vamos a hacer una diferencia entre el desierto del mundo y el desierto de Dios. Porque el desierto al que se refiere la Escritura, en el cual el pueblo de Dios transitó durante 40 años, no era un desierto donde no había agua, donde había solo arena, como si fuese el desierto del Sahara, sino que la región geográfica donde ellos se movieron durante 40 años tenía agua, tenía pastura, había pasto. ¿Y por qué decimos que había pasto? Bueno, porque tenían animales ellos tenían animales, fueron con ovejas, fueron con una serie de animales que se alimentaban. Entonces el desierto de Dios está muy lejos del desierto del mundo. El desierto de Dios es un lugar que es apartado del mundo. De hecho, ustedes recuerdan que Dios sacó al pueblo ¿de dónde? De Egipto. Egipto espiritualmente, para nosotros, Egipto representa el mundo. Entonces, el desierto para nosotros significa un tiempo aislados del mundo, lejos del mundo, donde pasamos necesariamente por un proceso personal. La historia del pueblo de Dios es una sombra profética de nuestra historia. Si queremos comparar nuestra vida con el transitar del pueblo de Dios por el desierto, lo podemos hacer, porque para eso está la Biblia. La Biblia está llena de simbolismos, los cuales están relacionados con la vida actual y hay mucha correlación en las escrituras. Hay estudios, métodos de interpretación de las escrituras que nos permiten descifrar ciertos códigos, escucha esto, ciertos códigos que hay dentro de la escritura que nos bendicen a la hora de descubrirlo. Por ejemplo, si en un lugar dice, estaba desierto y vacío, y en el otro lugar hay otro versículo que dice estaba desierto y vacío, podemos comparar esos dos versículos y tienen que ver el uno con el otro y nos traen una enseñanza. Ahora, yo quería hablar sobre este desierto personal, el desierto que vivimos muchas veces
de Dios. La palabra Bamidbar deriva, la palabra desierto en hebreo, deriva del vocablo dabar. Y el vocablo dabar significa hablar. ¿Mm? Dabar es la palabra, es el verbo. Entonces, un desierto para un hombre y una mujer que cree en Dios es un lugar donde Dios te aparta para hablar contigo. Y también, pensando en este simbolismo, en tu vida y en mi vida, tenemos que darnos cuenta que si Bamidbar o desierto significa apartados para hablar con Dios, que deriva de la palabra dabar, que significa el verbo, si un desierto de Dios es que nosotros entramos a hablar con Dios, lejos del mundo, lejos de Egipto, también tenemos que ver cómo salir del desierto personal. Y la única manera en que el pueblo de Dios puede salir del desierto personal, escuche, esto es tremenda esta revelación. La única forma de que salgas del desierto personal es que mueras. Pero pastor, ¿cómo lo hago? Ustedes saben que la generación que salió de Egipto, que representa el mundo, entró en el desierto y dice la palabra de Dios que esa generación murió en el desierto y que sus hijos entraron en la tierra prometida. En un desierto personal, hasta que no mueras a lo que Dios quiere que mueras, no vas a salir de ese desierto. Es por eso que el pueblo estuvo caminando 40 años, querido hermano y querida hermana, en el desierto. Porque no pudieron hablar con Dios, entender a Dios y generar en su persona el proceso de cambio que Dios les demandaba para poder entrar en la tierra prometida. ¿Entendemos? Si estás pasando un desierto personal, es porque primero Dios quiere hablar contigo. Segundo, en ese desierto personal, no solo Dios quiere hablar contigo, sino que Dios quiere que mueras a algo. Porque si no mueres, no vas a poder pasar a la tierra prometida. Esta palabra es muy significativa para todos nosotros, porque cuando Dios nos mete en un desierto, nos cuesta morir. Y literalmente hay hijos de Dios, habemos hijos de Dios, porque nos voy a incluir a todos, que Dios muchas veces nos mete en un desierto. Recordemos el concepto desierto. Israel estaba en Egipto, que representa el mundo. Dios lo aparta y lo mete en el desierto para hablar con él. Quizás muchas veces Dios te saca del mundo y te mete en un desierto para hablar contigo. Si nosotros no prestamos nuestro oído a Dios, no morimos a lo que Dios quiere que muramos, no vamos a salir de ese desierto. Y algo pasó en el desierto, y lo comenta aquí la porción esta, algo pasó en el desierto que provocó la entrada a la tierra prometida. Y esto tiene que ver con, dicen que lo que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, en el desierto Dios le habló su palabra, en aquel momento su ley. ¿Y por qué decimos su ley? Y porque Dios habló su ley en el desierto. Durante esos 40 años, donde Dios habló con Moisés y Moisés fue escribiendo en Bereshit, ¿no? Fue escribiendo Génesis, fue escribiendo Shemot, fue escribiendo Éxodo, fue escribiendo Levítico, fue escribiendo Números, fue escribiendo Deuteronomio. Eso es la ley de Dios. Los primeros 5 libros, el Pentateuco. Eso Dios les habló en el desierto. Entonces, en el desierto personal, Dios quiere hablar contigo para que genere ciertos cambios en tu vida. Quizás maneras de pensar. Quizás Dios nos mete en un desierto
para generar un cambio necesario para poder ser bendecidos. Recordemos que así como todo es una sombra, como todo lo que está escrito y lo vivido por los personajes bíblicos se aplica a nuestra vida, la tierra prometida también tiene un simbolismo en esta tierra. Está la tierra prometida de salvación del alma, pero también está la tierra prometida personal. Y la tierra prometida tuya, mi tierra prometida, nuestra tierra prometida personal, no podemos entrar o llegar a ella si no pasamos por un desierto personal en el cual Dios nos hable. Y la tierra tuya, tu tierra prometida o mi tierra prometida, quizás sean distintos, porque tienen que ver con las promesas que Dios nos dio a cada uno personalmente, porque dice tierra prometida. Lo que Dios te prometió va a llegar cuando mueras en el desierto a lo que Dios quiere que mueras. Y Dios te va a ayudar, Dios va a hablar contigo en ese desierto personal, alejado del mundo, y te va a llevar a que reconozcas a qué debes morir para que pueda llegar a tu vida la promesa que Dios te dio o la tierra prometida personal. Cuando llega la tierra prometida personal, ya salimos de ese desierto personal. Y hay un simbolismo que sé que les va a gustar, que es profético, es tremendo y tiene que ver con la ley de Dios, con poner por obra esta ley maravillosa que es la ley universal de Dios. Y es que en el libro de Éxodo, allí cuando ellos llegan al monte Sinaí, todo es profético. Ellos llegan al monte Sinaí 50 días después, o sea, Dios baja al monte Sinaí, sus tablas, sus mandamientos, 50 días después de Pascua. Ellos hacen la primera Pascua, entran en el desierto. En el desierto, o sea, la Pascua, la primera Pascua fue cuando pintaron los dinteles de las casas en Egipto, que se pintó con sangre los dinteles, la sangre de un cordero, fíjese, el cordero de Pascua. Se pintó los dinteles de las casas y vino el ángel de Jehová y mató a los primogénitos, excepto a los hogares donde estaba pintada con la sangre del cordero el dintel de la casa, no entró allí, no mató a nadie. Eso quiere decir que la sangre del cordero nos trae libertad o salvación. 50 días después, ellos se encuentran en el monte Sinaí y Dios les da en Shavuot o en Pentecostés, Dios les da su ley. Ahora, ¿qué pasó en ese episodio? Muchas veces me escucharon hablar que la letra mata y el espíritu vivifica. Y aquí hay un tremendo testimonio, un código escondido en las escrituras, una revelación tremenda. Quiero que vamos al libro de Éxodo, y no sé si el pastor Rubén está por allí para poder leer. Rubén, quiero que leas, vamos a hacer así, vamos a interactuar. O algún hermano que tenga la Biblia en mano. Me avisa y le voy a dar para que vayan leyendo. El libro de Éxodo 32. ¿Alguien tiene la Biblia en la mano? Bien. Nadie está conectado con Biblia en la mano. Bueno, les cuento qué pasó. En Éxodo 32 acontece el episodio del becerro de oro. Ustedes recuerdan que en aquel momento el becerro de oro fue hecho porque Moisés no bajaba del monte Sinaí. Cuando Moisés desciende con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, con las 10 palabras, se encuentra que había un becerro de oro. ¿Bien? Entonces, ¿qué acontece en ese momento? Cuando él baja con los mandamientos y se encuentra que el pueblo de Dios había idolatrado, dice la Escritura que Moisés dice, ¿quién está por Dios? Y los levitas se acercan
y dicen, nosotros estamos por Dios. Entonces, Moisés le dice, desenvaine cada uno su espada y mate a su hermano o a las tribus que cometieron esta idolatría. Entonces, toma, ahí dice que escritura necesita, dice Rubén. Rubén, Éxodo 32, 26 al 28. Pero lo estoy contando, así que no hay problema. Toma la espada, cada uno de los levitas, y comienzan a matar a gente del pueblo de Dios. Ahora, aquí hay un ejemplo de la letra mata por el pecado. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entendemos que la paga del pecado es la muerte. Baja Moisés con las tablas. Los levitas matan. ¿Y sabe qué dice cuando matan los levitas? Mataron como a 3.000 personas. Esto pasó en Pentecostés, en Shavuot, en el monte Sinaí, cuando Moisés descendió con las 10 palabras. Ahora, mataron como a 3.000 personas en el primer Pentecostés, que era el primero, no fue el segundo, ni el tercero, ni el primer Pentecostés, el primer Shavuot. Murieron como 3.000 personas a causa de que pecaron en idolatría. Y sabemos que la idolatría es el peor de los pecados para Dios porque es como una infidelidad. Más adelante, en el primer Pentecostés del Espíritu, entendemos que el primer Pentecostés bíblico es el del monte Sinaí, y el primer Pentecostés espiritual es el Pentecostés luego de Jesús, ¿no? Cuando desciende el Espíritu de Dios sobre el aposento alto, y cuando desciende el Espíritu de Dios sobre el aposento alto, ¿qué aconteció? Ya lo hemos explicado muchas veces, el Espíritu al descender se une en Pentecostés con la letra. No es casualidad que el Espíritu descendió en Pentecostés en la misma fecha en que las 10 mandamientos, las 10 tablas, las 10 palabras descendieron en el monte Sinaí. Cuando las 10 palabras descienden en el monte Sinaí, el Espíritu de Dios no estaba sobre la tierra. Entonces, hasta los tiempos de Jesús, el pueblo de Dios hacía lo que podía. De hecho, no tenía salvación del alma no tenían salvación comprobable o forma de tener un verdadero perdón de los pecados eterno hasta la Pascua de Jesús, cuando Jesús muere y su sangre paga los pecados de la humanidad hasta el final de los tiempos. El primer Pentecostés espiritual, cuando desciende el Espíritu de Dios, acontece algo tremendo. Porque tiene mucho que ver con esto que he enseñado muchas veces: la letra mata y el Espíritu vivifica. Y es una sombra profética tremenda. Porque en el libro de Hechos 2:41, para los que les gusta anotar, Hechos 2:41, la palabra dice algo tremendo. Dice que en el Pentecostés del aposento alto, dice, se convirtieron como 3.000 personas. Fíjese qué tremenda coincidencia. Mueren 3.000 personas en el Pentecostés cuando bajan las 10 palabras, los 10 mandamientos, y en el Pentecostés bíblico cuando el Espíritu de Dios desciende, dice que se convirtieron como 3.000 personas. Este es un claro ejemplo de la letra mata y el Espíritu vivifica. Este tipo de enseñanzas, hermana, ¿qué versículo es? Es el versículo
Hechos 2:41. Ahí preguntó la hermana Raquel. Hechos 2:41. En Hechos 2:41 nos dice que se convirtieron como 3.000 personas. Y allí en el libro de Éxodo 32, del 26 al 28, dice que mueren como 3.000 personas a causa del pecado. Los mataron a causa del pecado, pero cuando el Espíritu desciende en el Pentecostés del aposento alto, se convierten como 3.000. O sea, entendamos que convertirse como 3.000 es nacer, es el nacimiento, ¿no? La conversión es el nacimiento de una persona. Muerte, vida, 3.000 personas. Eso es una simbología muy importante para nosotros, porque es un claro ejemplo de que verdaderamente el espíritu, la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Y de qué manera nosotros debemos salir de estos desiertos personales? Porque recuerde que el pueblo de Dios tenía 40 días desde Egipto hasta la tierra prometida, y duró 40 años. Duró 40 años porque su corazón era duro, porque estaban aferrados todavía a Egipto. Duró 40 años porque era un pueblo de dura cerviz. Duró 40 años porque era un pueblo que se quejaba mucho de Dios. Duró 40 años porque no pudieron morir a ellos mismos. La clave para que nosotros salgamos de un desierto personal es que el espíritu o la ley en el espíritu o la letra en el espíritu nos haga entender. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando perseguía a los discípulos de Jesús, obviamente que era malo lo que él hacía, pero él creía que estaba bien porque él era un seguidor de la ley de Dios. Sin embargo, tuvo que presentarse Jesús a su vida para que él sea convertido y recién allí empezó a servir a Dios en el Espíritu. Es importante que nosotros en los desiertos personales entendamos, que nuestro orgullo caiga por el piso y entendamos lo que Dios quiere hacer en los desiertos personales. Cuando pasamos por un desierto personal, cuando estamos viviendo un momento que quizás no nos falte la comida, como en el desierto hebreo, que no era el desierto del Sahara, como dijimos recién, ahí tenían ganado, tenían ovejas y comían pasto, o sea que en el desierto donde estaban ellos había pasturas, ¿no? No era un desierto de arena. Cuando vos entras en un desierto personal, lo mejor que podés hacer es permitir que el Espíritu haga algo en vos. Y no orar y permitir y querer que el Espíritu solucione las cosas, sino que tener un espíritu de discernimiento y de humildad para ver el pecado o el error que hay en nosotros y no echarle la culpa al otro o ver el error en el otro. La muerte, lo que representa la muerte, en este caso, allí en el monte Sinaí, es la muerte a uno mismo. Porque si nosotros no morimos a nosotros mismos, no podemos nacer de nuevo y entrar en nuestra tierra prometida personal. Es por eso que si estamos pasando o cuando estemos pasando por un desierto personal en el cual no sepamos cómo salir y estemos afligidos, amargados, estemos tristes y hablemos con Dios y hablemos con Dios, quizás Dios te vaya a hablar 1 y 1000 veces hasta que en ese desierto personal entiendas lo que Dios quiere hacer. Porque Dios no te puede sacar de un desierto personal sin haber pulido lo que necesita pulir de ti. Porque la misma palabra dice que Dios es Padre y nos conoce y es el Padre perfecto. Muchas veces nosotros somos demasiado permisivos con nuestros hijos y cambiamos, hacemos la vista gorda a muchas cosas que pueden hacer nuestros hijos. Y la misma palabra dice, si ustedes siendo malos, ¿no? Dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto Dios.
Pero Dios, como es un Padre perfecto, a nosotros nos va a permitir pasar por ese proceso cambiados. Porque no tiene sentido que Dios nos dé una tierra prometida sin que estemos preparados para recibir esa tierra prometida, sin que estemos maduros para recibir esa tierra prometida, sin que estemos procesados para recibir esa tierra prometida. Muchas veces lo he dicho, es como si a un niño de 10 años le querramos dar una motocicleta de competición, no de carrera. Se va a matar. Tenemos que estar preparados para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y esto de que la letra mata y el espíritu vivifica, no tiene que ver con no escuchemos la letra y vivamos en el espíritu. Tiene que ver con que la letra mata. Escuchen, la palabra de Dios provoca en nosotros que muramos a eso que debemos morir. Porque al leer la letra, o en este caso en el libro allí, en el libro de Números, cuando bajaron los 10 mandamientos, cuando Dios bajó los 10 mandamientos, al leer esa letra, al leer las escrituras, al leer la ley de Dios, por eso dice la palabra, meditaré en tu ley de día y de noche. Eso dice el rey David, eso dicen los salmos, meditaré en tu ley. No dice meditaré en salmos, meditaré en Apocalipsis. No. Meditaré en tu ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque es en la ley de Dios donde se nos enseña cómo vivir, qué hacer y qué no hacer. Entonces, la letra mata necesariamente nos tiene que matar por dentro. Cuando nosotros leemos en el desierto personal la escritura, la Biblia, nos damos cuenta que quizás debemos morir a una actitud, a un comportamiento, a un pensamiento, a una forma de ser, a un orgullo, a una mentira, que debemos morir a lo que Dios nos marque. Entonces, la letra sí que mata. Y una vez que nosotros morimos porque hemos leído la escritura y ha matado, hemos tenido convicción de pecado, hemos tenido convicción de ese error, una vez que morimos en ese desierto personal, a lo que Dios quiere que muramos, es ahí donde el Espíritu de Dios nos va a permitir entrar en la tierra prometida personal. Eso tiene un nombre, proceso. Somos procesados por Dios muchas veces en la vida. Ahora, está en cada uno de nosotros, tener la habilidad espiritual de que esos desiertos personales duren 40 días, no 40 años. Porque muchas veces nos ponemos una coraza mental, ¿no? Una coraza en pensamiento y una coraza en emociones, lo que decíamos la grosura, ¿no? En los sacrificios bíblicos, nos ponemos una coraza que no quiere escuchar la verdad o no quiere reconocer lo que Dios quiere que cambiemos. Entonces, no vamos a salir de ese proceso. No vamos a salir de esa vida en la cual van a pasar días, meses, 40 años quizás, y no vamos a ver la promesa de Dios todavía. ¿Por qué? Porque la letra, no hemos leído la letra, y la letra no ha matado en nosotros lo que debe morir. Ayer estaba hablando con un pastor, amigo, conocido, me llamó llorando, porque el Espíritu de Dios lo había tocado el corazón, ¿no? Está pasando por una situación difícil personal, obviamente que no lo voy a nombrar en nombre, ¿no? Y este varón lloraba, y me dice, pastor, el Espíritu de Dios me tocó, me estuvo ministrando. He reconocido delante de Dios que debía cambiar muchas cosas, y no refiriéndome en pecados carnales, sino en actitudes, en pensamientos, en orgullos. Y este varón me decía,
he hablado con el Espíritu de Dios y me ha tocado y me he dado cuenta que he estado equivocado en tantas cosas. E inmediatamente me pidió que ore por él y cuando yo oré por él, Dios me dio una palabra profética para él. Y la palabra profética fue que él iba a entrar en su tierra prometida personal. Años en un desierto. Y me recuerdo que la palabra que salió de mi boca, que el Espíritu de Dios le dio, fue un vellón. Y Dios le dijo, el vellón de que yo estoy hablando y que vas a entrar en esa tierra prometida es el siguiente. Los que no quisieron saber nada de ti, porque este hombre estaba como, todo el mundo lo había apartado, nadie quería saber de él, nadie se quería acercar a él, era así como, vieron que cuando a alguien lo rechazan, y la palabra fue, los que no quisieron saber nada de ti, ahora querrán saber de ti. Los que en algún momento te rechazaron, hoy querrán estar contigo. Y no es una revancha para que les diga ahora no los quiero, ¿no? Sino que es un vellón que Dios le dio. Y el vellón ese, yo entendí que tenía que ver en el fin del proceso. Porque en ese proceso Dios lo alejó. Por eso que debía cambiar en sí, Dios lo alejó de las personas. No querían saber con él. Bueno, ahora Dios va a hacer cosas hermosas con esta persona, pero yo recuerdo que hace años que está con este proceso. Entonces, nosotros tenemos que ser sensibles a la hora que Dios nos mete en un proceso, darnos cuenta que cuando Dios nos mete en un desierto, inmediatamente tenemos que buscar, Señor, ¿de qué manera muero esto? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? A ver, cuando leemos la Biblia y hay algo que es eso que nos causa un malestar y nos causa un rechazo, sigamos leyendo la Biblia. Porque es ahí lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Préstele atención a lo que su alma rechaza. No rechaza porque se aburre, no. A veces leemos la palabra de Dios y hay algo que no nos gusta leer. Y como que lo queremos pasar por alto. A eso préstele atención, porque esa es la letra queriendo matarlo, matar una parte suya, para que usted viva, para que el Espíritu pueda vivificarlo en otro momento. Procesos cortos acontecen así. Y estamos en una etapa que tenemos que madurar como seres humanos, madurar como siervos de Dios, madurar como personas, entender que la vida es corta, porque la vida es corta, y que más bien morir rápido a los procesos de Dios, a los desiertos de Dios. Esta palabra, si estás viviendo algún proceso, si estás pasando algo que consideras un desierto, te aconsejo que empieces a escudriñar las Escrituras, a leer, y en lo que la palabra te toque, cambia en eso. O quizás mucha gente ya sabe, ¿no?, en qué tiene que cambiar. Toma la decisión de cambiar, porque es en esos cambios, es en esas actitudes, en ese lanzarnos detrás de lo que Dios quiere, es en eso que Dios nos mete en la tierra prometida así, mira, en un abrir y cerrar de ojos. Así que si estás pasando por un proceso personal, si estás en un desierto en el cual no sabes cómo salir, simplemente permití que te mate la palabra de Dios, que la palabra de Dios haga morir dentro tuyo lo que deba morir. Quiero hacer una oración por ustedes. Quiero orar por el grupo que está mirando aquí y sé que Dios nos está hablando a todos. Somos gente que debe ir de victoria en victoria, eso dice la Escritura. Y sabe cómo la victoria es así. Tuvimos una victoria, quizás venga un proceso, salimos victoriosos, viene otro proceso, salimos victoriosos. ¿Por qué? Porque nos vamos puliendo como un diamante, ¿no?, para llegar
a la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, todos los días Dios nos va a pedir que cambiemos algo. Hagámoslo, lancémonos, cambiemos lo que Dios quiere que cambiemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro, mi Dios, por cada uno, Señor, de las personas que están presentes, Señor, en este Meet. Oro, Padre, por Marina, la bendigo. Oro por Esteban, oro por Raquel Bennett, oro por Rubén, oro por Leticia, oro por Otilia, oro por Oscar, mi Dios. Oro, Padre amado, por Susana y Walter. Oro por Yami, Señor. Oro, Padre amado, por Priscila. Oro, Padre amado, por todos aquellos, por Josefa, mi Dios. Oro, Padre amado, por cada uno de ellos. Y te pido, Dios de gloria, que nos enseñes a trasladar esta palabra también a aquellos que están viviendo un proceso, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos que está conectado, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Dios de gloria, que les marques el camino a la tierra prometida personal, mi Dios. Marca el camino, mi Dios, para que ellos puedan, Señor, llegar a las promesas que tú les has dado, mi Dios, en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, mi Dios. Bendigo a cada uno de ellos y te pido, Dios de gloria, que nos hable, Señor, todos los días de nuestra vida por medio de tu palabra. Amén.